La lluvia a pleno, porque ya desde hace un ratito están con tormentas en La Feliz. Muy bien. Bueno, y tuvimos el prono con Marina Fernández, dedicado especialmente a Lucía Salinas, a quien esperamos con mucho cariño de vuelta en el 2022. Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana a las 19:30 en el segundo tiempo del Central. Siguen con TN, Diego Seigman y el equipo de Solo Una Vuelta Más. Chau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esos somos nosotros. Bienvenidos, esto es Solo Una Vuelta Más. Los saludo. Me pongo serio en este sentido. Seguramente vos conocés ya a gente contagiada. Lo que se suponía o creíamos o teníamos la ingenua esperanza de que no iba a pasar, esto de que ya iba a estar con las vacunaciones avanzando, la segunda dosis, aunque todavía hay gente que tiene primera y está incompleto los esquemas. A pesar de los avances, creíamos que de a poco la idea de contagios, restricciones, hisopados iban a ser parte de un diccionario que íbamos a ir dejando atrás. No sucedió. Por suerte sucedió que la letalidad baja, que no hablamos tanto de unidades de terapia intensiva, de intubados. Eso, por suerte, y tocando madera, está más tranquilo. Pero sí seguramente vos conocés, porque todos estamos llenos alrededor de casos de contagios. Hay mucha gente intentando hacerse los hisopados. Hay colas en una enorme cantidad de lugares de la República Argentina. Están anunciando que se abren nuevos lugares para testear. Y aquí viene la pregunta que larga y abre el programa. ¿Se vienen avalados por el Ministerio de Salud de la Nación los test autoadministrados, los autotest que te van a dar o que vas a comprar en algún lugar y vos mismo te vas a poder hisopar o hacer algún examen que te dé un indicio de si tenés o no el virus? Nos metemos con eso, ya les voy a mostrar de qué manera. Pero primero, Adriana Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Y Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Déjenme decirles que Rolo Barbano está de merecidas vacaciones, pero ahora nos metemos en el tema anunciado. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, vamos a hablar con ella, a ver si confirma esta información. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿se vienen avalados por Ministerio de Salud de la Nación los autotest? Bueno, sí, hoy hablamos en la reunión del Consejo Federal de Salud la posibilidad de que sean utilizados como una herramienta complementaria para facilitar los testeos. Fue aceptado con buenos ojos por gran parte de las provincias. Algunas provincias todavía entienden que no lo van a utilizar, pero sí es una herramienta que va a estar disponible pronto y que tiene un objetivo de facilitarle a la población la posibilidad de poderse hacer una autoevaluación. Bien, ¿cómo serían los autotest? ¿Quién los proveería? ¿Nos van a dar? ¿El Estado te lo da? ¿Lo comprás vos en una farmacia? ¿De qué se trata? En principio son test comerciales, de uso comercial, que van a ser vendidos en farmacias. Así es como sale la aprobación regulatoria, que están saliendo en estos días. Las personas van a poder comprarlo en la farmacia y hacérselo en su domicilio y luego reportar el resultado. Esto es muy importante porque como COVID es una enfermedad de notificación obligatoria, nosotros no podemos perder de vista los resultados de esos test. Así que estamos trabajando muy bien con la Confederación Farmacéutica y las asociaciones de farmacias para garantizar esa notificación. ¿A partir de cuándo sería y qué tipo de test? ¿Serían antígenos? ¿Y cómo sería la mecánica del autohisopado? En principio sí, son antígenos. Nosotros creemos que pronto, seguramente la próxima semana o la siguiente, vamos a tener ya los registros por parte de la autoridad regulatoria. Y el test es muy sencillo, es una toma de muestra nasal con un hisopo, que se pone en un medio de cultivo y luego se ponen las gotitas en un cassette, como los que son habitualmente utilizados para los test de embarazo, por ejemplo, y ahí se comprueba el resultado positivo o negativo. Bien, ¿y esto tiene algún tipo de cobertura? ¿Hay que pagarlo en forma completa, digamos, de modo particular? ¿Está cubierto por PAMI, por obra social o algún tipo de cobertura o no? En principio no te podría decir eso porque todavía no sabemos cuáles van a ser las jurisdicciones que lo van a adoptar y con qué modalidad. La provincia de Córdoba, por ejemplo, hoy contó una experiencia muy exitosa que ellos lo están utilizando
lo probaron y han hecho un estudio muy interesante para utilizarlo y lo va a proveer la provincia de Córdoba y eso queda librado a la decisión de cada jurisdicción. Bien, ¿tenés una fecha tentativa para que las provincias o los distritos que adhieran vayan a empezar con él? ¿Cuándo podremos ir a la farmacia, estimás vos, y comprar autotest? No te podría decir con certeza cuándo, porque luego del registro y de la aprobación regulatoria viene la importación, pero nosotros confiamos, esperamos que durante el mes de enero ya están en la farmacia. Bien, Adriana Amado. Sí, ¿cómo va a ser el registro a través de la aplicación y cómo se va a controlar eso? Porque como bien señaló, es crítico que la persona que se encuentra un positivo lo declare. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando en los últimos meses, como les decía, con las farmacias. Se ha diseñado un sistema, un mecanismo donde el responsable de la notificación es el responsable de la farmacia, el farmacéutico, que va a tomar los datos de las personas a quienes se les dispensa el test y los resultados dentro de las 72 horas. Las farmacias van a tener que notificar esos resultados al Sistema Nacional de Vigilancia y están trabajando también en cómo hacer para que esas farmacias que no notifiquen, que no puedan seguir expendiendo test. Digamos, el que no notifica no puede reponer lo que vendió. Bien, Pablo. Tarragona, la pregunta es por qué se demoraron tanto, porque digo, al margen de la variante Omicron, que no se podía saber que iba a pasar esto, pero es cierto que las fiestas son eventos súper contagiadores, las reuniones de fin de año. ¿Por qué se demoró tanto? Porque de acuerdo a los números que usted dice, esto va a estar disponible después del 15 de enero más o menos, que es cuando debería empezar a bajar lo que son los contagios en las reuniones sociales de Navidad y fin de año. Y la verdad que lamentablemente no es una variable que maneje el gobierno. No. Son las empresas privadas las que presentan a registro los productos y tienen un tiempo de aprobación regulatoria, que no lo maneja el Ministerio de Salud, y las empresas tienen que cumplir con determinados requisitos que lo están terminando de cumplir para tener la aprobación, digamos. No es algo que lo podamos manejar desde el Ministerio de Salud. No, pero me refiero a eso... los autotest porque, por ejemplo, yo hace unos meses le hice uno a mi hija que iba a pasar unos días con la abuela y antes por las dudas le hice uno, le compré una farmacia y se lo hice. Digo, ¿por qué se demoró esta aprobación? Eso fue una importación particular de una sola vez que no tenían registro y por lo tanto si no tienen registro no se pueden vender. Esos test eran de uso profesional y fue una partida que creo que se terminaron en abril-mayo, pero nunca se presentaron a registro. Cuando no hay registro no se pueden continuar comercializando. Bien. En algunos casos los test que ingresan por única vez como importación se hacen para uso experimental. Bien, ¿y qué lo llevó a tomar la decisión de habilitar finalmente los autotest? Porque durante largos meses se hablaba de esta posibilidad, pero no tenía luz verde de parte del gobierno. ¿Por qué vieron que los decidió ahora sí? No, nosotros no tenemos esa mirada, es que no hubo una circunstancia anterior a este momento para poder habilitarlos. La mirada de la pandemia cambió, nosotros dejamos de poner la mirada como sociedad, digo, ¿no? Como comunidad en las terapias intensivas. Hoy el centro de la pandemia se concentra en el primer nivel de atención y en las capacidades de testeo, y en este momento están disponibles los autotest, pero no hubo un momento anterior donde estuvieran disponibles. Bueno, pero también había mucho rechazo de los bioquímicos, de los laboratorios, digamos, había resistencia de algunos sectores. Bueno, es que cada cual tiene una mirada diferente de la herramienta. De hecho, hay algunas jurisdicciones que han dicho que todavía no lo van a utilizar y lo pueden hacer, cada cual lo hace de acuerdo a las necesidades que evalúe en su territorio. Bien. En el caso de estos test, son test orientativos de diagnóstico, no son test que uno va a poder, por ejemplo, usar para certificar una licencia laboral o para viajar. Van a ser test que van a ser orientadores para la población, pero no van a poder utilizarse si no tienen certificación de un profesional para otras actividades como las que acabo de mencionar. Sí, es claro. ¿Osvaldo? Sí, ¿estos test tienen alguna relación con aquellos que habían sido anunciados por el CONICET el año pasado? No, son distintos porque aquellos test tienen otras características. Todos son test rápidos, pero algunos son de uso profesional y estos son de uso doméstico. Bien, finalmente, ¿de qué países serán importados?
No, la verdad no lo sé porque todavía nosotros no tenemos concluidos los registros y las compañías son las que van a decir de qué planta van a traer los test. Eso todavía no lo sabemos. Bien, Tarragona, muchas gracias por este ratito y por la confirmación. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Bueno, ahí está entonces una confirmación, es un dato importante, es una novedad en la gestión de pandemia. Finalmente hay luz verde, veremos en qué momento de enero en las farmacias se van a poder comprar ya oficialmente los autotest. Evidentemente hay un cuello de botella allí, Claro. Lo estamos viendo en todos lados y el gobierno ya toma esta decisión de poder habilitar esto que en otros países se usa, ¿no? Vos sabés que uno de los problemas que tiene el sistema de vacunación es que el registro, parte del registro es manual. Hay una carga manual, entonces pasa que a veces los datos están incompletos o se tardan en cargar. Esta idea de que sea una carga manual por intermedio de las farmacias es raro, siendo que supone que hay una aplicación en la que todos estamos registrados y tenemos que tener la vacuna. Es una decisión bastante rara. Bien, después veremos cuál es la razón por la que esto es así, si también le da un margen mayor de confiabilidad al registro o no, si sirve para la estadística o no. Yo creo que el gran punto es el anuncio de que por fin vienen los autotest y vamos a poder tener una herramienta a mano también para saber, bajo una sospecha, si tenemos o no COVID, porque realmente es un trastorno a veces ir a hacer las colas. Hay 5 cuadras de cola en auto, ayer veíamos en Mar del Plata, hoy veíamos en varios lugares del país también. Y evidentemente hoy, ¿cuántos contagios hubo? 40 y pico mil. 40.000. El promedio de la semana, para no considerar este pico, es 15.000, que es más o menos el pico que hubo el año pasado, en el peor momento. Es decir, lo que pasa es que después de este año nosotros tuvimos mucha más intensidad de contagios, pero es alto. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a decir que el gobierno confirmó otra cosa. Hay otra novedad en relación con otro tema, que es las tarifas. Tanto se habló de la electricidad, del gas, de las tarifas congeladas, de cómo el congelamiento de las tarifas funcionaba como ancla inflacionaria, etcétera. Se anunció aumentos de 20% para algunas tarifas, gas, electricidad también, pero atención que hay segmentos, hay 500.000 personas que van a pagar ya directamente sin ningún tipo de subsidio, van a pagar la tarifa completa más el aumento previsto para el año que viene del 20%. ¿Es justo esto? ¿De qué modo se están retirando subsidios? ¿Del modo correcto? Hablamos con Emilio Apud, que fue secretario de Energía de la Nación. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bien, ¿qué te parece el anuncio este? Bueno, hay que descifrarlo un poco, ¿no? Porque por un lado ponen la noticia buena de que no va a superar el nivel de inflación, el aumento, y entonces dicen entre 17 y 20% para todo el mundo. A renglón seguido dicen, bueno, pero vamos a implementar después de eso la segmentación tarifaria. La segmentación tarifaria es una cosa que todavía está un poco en discusión, ¿no? Pero consiste básicamente en decir que van a bajar subsidios. Es decir, en vez de decir vamos a aumentarle la tarifa al resto y en forma salvaje, no, vamos a bajar subsidios. A mí me parece bien que se bajen los subsidios. Para que tengamos una idea, los subsidios significan la mitad del déficit fiscal, ¿sí? Hoy, cuando recibió el gobierno de Alberto Fernández, había un déficit fiscal del orden de 2,2%, ¿no? Porque después de agosto de las PASO se vino todo abajo, pero había 1 y pico, quedó en 2,2. Y había 1,1 de subsidio, ¿sí? Hoy tenemos 4,3 de déficit fiscal y más de 2,4 de subsidios. Y eso es insostenible, porque no es que baja la inflación, la posterga un poco nada más, pero genera problemas de abastecimiento, ¿no? Porque todavía no empezamos a sufrirlo porque ha habido inversiones en los últimos 4 o 5 años en distribución. Pero recuerden lo que era el año 2013, 2014 con la luz y con los combustibles, etcétera. Entonces... ¿Cuánto, perdón, en número de plata, cuánto es lo que se da en subsidios? Este año va a cerrar cerca de 9.500 millones de dólares. Pero no es todo la tarifa, ¿no? O sea, la tarifa es una parte, pero hay como 4.000 millones de dólares que son los que se necesitan en verdes, en billete, para comprar combustible,
que a pesar de que seamos el segundo recurso de gas del mundo, ¿no? Lo tenemos que importar porque no generamos el sistema que atraiga inversiones para poner en valor esos recursos. Bien, déjame dar un contexto que recuerdan ustedes la gran pelea de Guzmán, ese momento en donde Guzmán contra el secretario de Energía era Basualdo, parecía que quedaba debilitado. Bueno, ahora parece que la sintonía es mayor, porque en aquel momento bien de la cámpora, Basualdo no quería que se subieran las tarifas o decían máximo 9%. Incluso Cristina estaba a favor de que estuviera topeado, más de un dígito no podía haber. ¿Qué pasó para vos, Pablo de León, que de repente pasan a 20? Que como dice Emilio Apud, es mucho menos que 50 o 50 y pico, que es la inflación prevista para el año que viene, pero 20 es el doble o un poco más del doble que 9, que era lo que quería el kirchnerismo. Cristina dijo en su momento, contra la opinión de Martín Guzmán, es: si vos aumentás tarifa en un año electoral, perdés las elecciones. Perdieron las elecciones igual, aumentando 9% de las tarifas, que es el número que había dicho Basualdo, un subsecretario. Habían dicho un 9 contra un 50% de inflación. ¿Qué pasa ahora? Se empiezan a sincerar las cosas, entonces ese número de entre un 17 y un 20% para enero y febrero ya de aumento de tarifa, después va a venir la segmentación que decía recién Apud. Todo esto, ¿de dónde sale la noticia? No sale de Martín Guzmán, sale de las cercanías de Basualdo, con lo cual queda claro que todas estas definiciones las está tomando este subsecretario Basualdo, que sigue con la silla bien firme, más allá de que en aquel momento, recordemos, Guzmán dijo que estaba fuera. ¿Qué vio el gobierno que aceptó subir, aunque insisto con esta idea, es 20, es mucho menos que 50 y pico? Sí, primero hay que aclarar que el que cambió fue Guzmán, no Basualdo, ¿no? Acá los que mandan siempre son las segundas líneas. Y lamentablemente los que conducen los entes reguladores, tanto Basualdo como Bernal, ¿no? Ideologizan mucho la cosa. He escuchado decirles que incluso es un derecho humano y que no habría que cobrarlo, ¿no? La cuestión siempre hay que ver quién lo paga, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu pregunta? La pregunta es, va a haber 500.000 personas que, digamos, ¿cuáles son esas 500.000 personas que cuando diga 3 voy a retirarte el subsidio? Pero antes de retirártelo, te voy a decir algo que te va a gustar. No, no te va a gustar. Seguramente vos eras de los que tal vez venía diciendo que el déficit fiscal y que Argentina nunca iba a salir adelante. Bueno, querías que se achicara el déficit fiscal, te tocó poner el cuerpo, tu granito de arena, te vamos a vos retirar en 3, 2, 1 totalmente el subsidio. ¿Cuánto va a pagar la gente de alto poder adquisitivo? ¿Y está bien que sea ese segmento que lo pague? Bueno, esto para la electricidad es para el AMBA, ¿no? O sea, donde está Edenor y Edesur. Las provincias ya han aumentado. Y es mucho más caro en las provincias. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque la provincia no tiene la Casa de la Moneda, ¿no? Entonces, cuando tienen déficit, no tienen de dónde sacar la plata. Pero no des una idea. ¿Por qué no, como la Casa de Tucumán, que una Casa de la Moneda por cada provincia y volvemos... Bueno, las monedas esas, el patacón y todo eso. Se terminan los problemas. Pero son todas ficciones. Mientras uno no genere riqueza... Bueno, pero no me quiero ir del tema. Está bien, pues sí. Bueno, está bien, están ¿es la dirección correcta esta? No, mira, acá no tiene ningún sentido que el 80% de la población siga pagando lo que está pagando en energía. El sistema regulatorio establece que hay un 20-25%, estoy hablando de 1 millón de usuarios, que tienen una tarifa casi intocable y que es baja, ¿sí? Entonces, en vez de andar buscando quién tiene que pagar más, tendrían que ir viendo quiénes realmente tienen que pagar menos y el resto pagar. Porque hay una cosa que, Diego, que no termino de entender. ¿Por qué todo el mundo paga el 50% anual en cualquier producto menos en los energéticos? ¿Qué tara hubo que les hizo pensar a la gente que la energía es una cosa que hay que regalarla, etcétera? Volviendo a lo de los 10% de los usuarios. Hay 5 millones de usuarios residenciales. Después pasamos a los industriales. Los 5 millones, el 10% son 500.000, grosso modo. Van a arrancar con esos 500.000, ¿no? Porque no vamos a subsidiar a los ricos. Siempre está esa brecha entre ricos, pobres, ¿no? Y van a aumentarle entre 150 y 300, 400, 500%, lo que sea, para llegar al precio que cubra todos los costos del kilovatio hora o del gas. Y eso es por ahora. Después, si ven que no tiene mucho costo,
político, porque acá se mide todo en las encuestas, como los costos políticos, lo van a pasar a otro 10% a lo mejor. Claro, ahí Espera. Mirá que Apud dice, estos 500.000 son el 10%. Después, si no tiene costo político, va a la segunda rodaja, que es el segundo 10%. Pero vos decís dos cosas, déjame provocarte. No son dos cosas que en realidad están contrapuestas y las estás diciendo vos mismo, que es, se necesita ir sacando los subsidios, porque la energía vale más cara. Uno lo viene escuchando, hasta Macri hizo un spot donde, che, pónganse el pullover y basta de la calefacción y la ventana abierta. ¿Recordás eso? Sí. Pero a la vez, vos lo que estás diciendo es que van a agregar gente a quitarles el subsidio. ¿Y está mal o está bien eso? Está mal porque hay que hacerlo en forma equitativa. No puede ser que siempre, ¿no?, la clase media y la clase productiva y los que pagan impuestos y los que generan trabajo cubran siempre todos los gastos que hace el gobierno. El gobierno no hace ningún esfuerzo en el gasto político. Me pregunto yo, si cobra 50% de impuesto en las tarifas, ¿por qué no saca el impuesto y se eliminan los subsidios? Esto es importante. Cuando vos recibís abajo de tu puerta viene la factura o por internet, Sí. ¿el 50% de gas o electricidad son impuestos? Absolutamente. Es así. Pero ¿sabes qué? Estamos también hablando de una ficción, porque estamos hablando de aquella gente que tiene gas natural. Digo, gran parte de la población, clase media y clase media baja, tiene garrafas y las garrafas no tienen subsidio. Digo. Y esto, en general, cuando hacemos el análisis desde Capital Federal nos olvidamos, pero gran parte del país no tiene gas natural, tiene que comprar las garrafas y las garrafas son carísimas en comparación con cualquier persona que tiene gas natural, incluso cuando le sacan el subsidio. A ver, el anuncio inicial dice que en la ciudad van a pagar las propiedades donde el metro cuadrado esté arriba de los $3.700, ¿no es cierto? Y en la provincia, barrios cerrados, actividad financiera y juego. Entonces digo, esto, si lo miramos así, tiene lógica. Alguien que vive en los barrios más acomodados, el tema es cómo se determina, digo. Si yo puedo decir que alguien vive en Barrio Parque, bueno, quizás pueda hacer una lectura y que nadie se enoje de los que no vayan de ahí, pero digo, yo digo en Belgrano puede vivir alguien que está bien, como una persona que claro, se quedó sin trabajo. Bueno, y que pero pará, te está diciendo el valor del metro. Claro, digo, pero ¿cómo, esa es la pregunta, Apud, ¿cómo vos valorás? ¿Tenés una manera de medir si hoy edificio esta casa vive y esta casa no? Yo tengo una propiedad en venta y para mí vale $1.500 el metro, pero no me pagan más de 1.000. Exacto. En el caso del que tiene 3.700, ¿cuál va a valer? ¿El valor de mercado o un valor ficticio que fije el funcionario de turno? ¿Y qué pensás que va a pasar ahí? Porque es verdad que es difícil decir, esa vale 3.500, pero ese edificio está venido abajo, vale 2.200. Digamos, no es más allá de que la zona regula el precio, después está el estado de cada edificio y de cada departamento. Claro. Ahí viene la arbitrariedad, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar, porque eso espanta inversiones. Ahora las inversiones son casi cero en energía, ¿sí? ¿Sabés cuánto vamos a tener que importar de gas natural licuado el año que viene? Más de 6.000 millones de dólares. ¿Pero eso por qué? Porque el productor petrolero dice, ¿qué garantía tengo yo que el Estado me va a dar la diferencia entre lo que paga el usuario de gas y lo que me cuesta a mí sacarlo? Que es el plan gas, ¿no? El plan gas dice, bueno, yo te doy 4, ¿sí? 2 te lo da Y este retiro de subsidios, después vemos si lo implementan bien o si está mal, después vemos el cómo, pero en el espíritu, el qué, la idea de ir retirando subsidios y que se pague más por la energía, ¿no va a favor de que haya que importar menos gas licuado? Absolutamente, es eso, hay que terminar los subsidios. Los subsidios es un hecho, yo diría, populista que introdujo el kirchnerismo en el año 2003. Es decir, antes no había subsidios. Claro, en 2001 no había subsidios. No había subsidios. En 2002 fue necesario porque hubo una debacle económica que, bueno... Pero después, los subsidios son situaciones que tienen que hacerse puntualmente y en dosis homeopática. No la podés hacer siempre porque distorsiona, porque no estás pagando lo que cuesta. Ahora, hay mucha gente que pasó ya más de 20 años, o casi 20 años, con una idea de que la tarifa o que la electricidad o que el gas no tiene costo. Entonces tampoco hay conciencia de uso racional, que es lo que se está viendo en el mundo. ¿Cómo se cambia la cultura para que se pueda generar también un uso más... Bueno, yo tengo una idea, ¿no?, que no es políticamente correcta. Yo pienso que los políticos son los encargados de decirle la verdad a la gente.
no es un negocio bueno no pagar el precio pleno de la tarifa. Es mucho más costoso para cualquiera de nosotros el subsidio que eso, porque el subsidio significa que hay una señal hacia la demanda de viva la pepa, no ahorro, y a la oferta de no invierto. Entonces baja la oferta, sube la demanda, empiezan las crisis. No se produce, hay que importar. Es una commodity, la energía es una commodity. No lo puede decir un subsecretario o un jefe de gabinete decir cuánto va a valer, porque tiene un precio y la diferencia la pagamos todos los argentinos, sobre todo la clase más baja, que va eso a inflación, porque al no tener fuente de financiación de esto, si fuera transitorio, hay que ir a la emisión. Y la emisión sabemos que tiene un costo elevadísimo, ¿no? Emilio Apud, gracias por la visita. De nada. Era entonces que sonaba el teléfono. ¿Aló? Hola a todos, yo soy el león. O sea, digamos, hola a todos, ¿cómo andan, mierdas keynesianas? Acá. ¿Les sigo pareciendo un loquito? O sea, digamos, ¿cómo la pegó el loquito, A ver, Milei, aprobaron en una sesión que después vamos a ver bastante comentada, muy polémica, en el Senado, bienes personales, impuestos. O sea, yo avisé un montón, les advertí a los votantes de Tibiemos, no se coman la curva, no se coman la curva ahí, se la devoraron entera. ¿A los votantes de qué? De Tibiemos. Fue una traición a cielo abierto, digamos, porque, digamos, uno de un kirchnerista ya sabe que es un marxista keynesiano insaciable que quiere vivir del fruto de su trabajo en el sector privado. Pero los del Juntos por el Cargo se jactaban de ser diferentes y todos vimos cómo se junta la casta cuando hay que levantar la manito para defender los privilegios propios. Bueno, pasó mucho, impuestos. Hubo, finalmente, se sancionó bienes personales, hubo un tironeo, una parte pasó de 2 a 6 millones la base imponible de bienes personales, pero otro segmento terminó pagando más. Y después lo de los intendentes, y agrego un elemento, hay 25.000 empleados públicos más en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que hay muchos maestros y policías que agregaron, que eran transitorios y pasaron a permanente, pero ahora, casi en el último día del año, se confirma que hay 25.000 empleados públicos más en la provincia de Buenos Aires. Y no solo eso, vos sabés, digamos, que cuando camino por los pasillos del Congreso me voltea el olor a mate y bizcochitos de grasa de los tuiteros entongados. El kirchnerismo y su escuela. Aunque nos cueste y nos ataquen, vamos a terminar ganando la batalla cultural. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Si tuviéramos que construir la escena del infierno mismo de Milei, ¿sería un ascensor, un ascensorista con un paquete de bizcochos 9 de oro? O sea, es uno que te dice, bienvenido señor diputado al Congreso, te abre el ascensor, te encontrás con uno que está ahí con toda la botonera. O sea, sí, digamos, y hay otro que te abre la puerta y que te recibe en el otro piso. ¿Me entendés que son capas y capas de ñoqui para tirarle encima salsa boloñesa? Muchas gracias, Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Está escuchado, lo hemos anotado. Gracias. Bueno, Cornejo, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué pasó hoy en el Senado? Bueno, pasó que Cristina Fernández de Kirchner hizo trampa, ¿no? Es decir, cuando tienen mayoría, la imponen y no ceden en lo más mínimo al pensamiento de las minorías. Y cuando no tienen mayoría, como pasó hoy, porque no tenían quórum, no tenían la mitad más uno del Senado, no consiguieron el quórum a las 15:30, que es el horario máximo que indica el reglamento interno en su artículo 15, lo inventaron. 9 minutos después consiguieron la senadora 37, pero ya no había entrado, porque esa senadora no estaba sentada en los sillones. O sea, no es que si hubiese querido dar quórum, no hubiese dado quórum con anterioridad.
Pero contemos el mecanismo, digamos, hay media hora de tolerancia para ver si viene el quórum. No viene y suena una campana, suena un timbre. ¿Cómo se oficializa que el tiempo caducó? El reglamento es muy preciso. Dice que de convocada la sesión se esperan 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, la sesión digamos, no se da. Pero lo que digo es, ¿quién dice, ya alargamos? La presidenta, que es la que hace cumplir el reglamento. Bien, ¿no? ¿Y quién dice, hey, pasaron 30 minutos? No, que nosotros le avisamos, si nosotros estábamos afuera y estábamos conversando con... Le dijimos, usted ya se venció. Bueno, pero ¿cómo no vamos a...? Ahí a ver, el recurso de no dar quórum es un recurso legítimo de las oposiciones, que el kirchnerismo ha usado muchas veces, y todas las oposiciones. Nosotros, en su momento, hablamos con ellos y le dijimos, a ver, ustedes no tienen quórum. No, efectivamente, se nos cayó un legislador que tiene el COVID positivo, no tenemos el quórum. Bueno, cuando ocurren estas cosas de que no tenés mayoría, estableces una negociación. La negociación correcta hubiese sido, que es la que nosotros pedíamos, es aprobar bienes personales con la sanción que venía de senadores original, que fue unánime, que es un alivio fiscal porque baja no toca las alícuotas y baja el mínimo no imponible, o lo levanta, mejor dicho, de 2 millones a 6 millones. Pero no carga en el otro segmento. Claro, o sea, ahí, querían que vuelva a diputados el proyecto. No, porque como había sido sancionada en senadores, ya era ley. El Senado ratifica su sanción inicial que ya queda declarada. Exactamente. Ley. Eso era una negociación lógica de un país sensato, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron trampa, porque quieren sacar la media sanción de diputados, que además de aumentar impuestos, la media sanción de diputados, en la media sanción de diputados han agregado artículos que estaban originalmente en el presupuesto, delegación de facultades del Congreso al presidente, aumento de impuestos, artículos que estaban en el presupuesto original, como no se aprobaron, los metieron en diputados en bienes personales. Hicieron trampa también ahí en diputados. Entonces, por eso no querían modificar Pero ¿cómo quedó? ¿Oficialmente está ya sancionado? ¿Se puede, llamémosle, hay alguna instancia de ahí reclamo? Estamos estudiando distintas vías judiciales en el interbloque de Juntos por el Cambio. Lo estamos estudiando, pero lo que sí no... tengo casi la seguridad, porque eso va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que los contribuyentes que se sientan alcanzados por bienes personales van a recurrir a la justicia, van a decir el procedimiento de la sanción de la ley es ilegal y van a obtener resultados judicialmente, entiendo yo. Pero eso lo van a tener que hacer los damnificados. Los damnificados directos. ¿O lo pueden hacer directamente? Es que acá hay dos. Lo tienen que hacer ustedes, porque ustedes dicen esa sesión no es válida. ¿De qué manera lo dicen? Es muy buena pregunta, porque eso es un poco lo que estamos hablando. Acá nosotros tenemos dos ataques a la institucionalidad y a la reglamentación y al procedimiento. Uno, derivado de los contribuyentes, que tienen la legitimación los contribuyentes, y dos, los legisladores, que si se viola el reglamento, porque falta uno, y no pasa nada, y se puede funcionar en enero van a faltar 5 y van a funcionar también. Entonces, tenemos dos tipos de legitimación. La de los legisladores, la de los senadores, que no dimos quórum y sin embargo funcionaron así, y tenemos la legitimación de los contribuyentes. Son dos legitimaciones distintas. Bien, hay varios temas en paralelo. Yo creo que todos son importantes. El primero es el debut del Senado sin mayoría de Cristina, como veníamos. El estreno de hoy es cómo podría funcionar el Senado sin la mayoría del peronismo, kirchnerismo, sin Cristina allí al frente manejándolo a su piacere. Esta es la primera cuestión. ¿Cómo va a ser el mecanismo? Ya ven cómo puede ser el mecanismo. El segundo tiene que ver con si van a recurrir los contribuyentes o no a la justicia y van a impugnar esta sesión. Pero hay un tercer elemento que también tiene que ver con el enojo con la clase política, salvo honrosas excepciones. Clara Vega, ¿quién es Pablo de León? Bueno,
Recién lo decía Cornejo, cuando no tenían quórum y ya la discusión se había pasado el tiempo, entró una senadora, Clara Vega, no muy conocida, ¿por qué? Porque es de La Rioja, que integra un bloque que se llama Hay Futuro. Mirá vos, Hay Futuro Argentina, qué paradoja que aciega el futuro de la Argentina. Pero lo interesante es, ¿por dónde entró esta senadora? En 2019 por Cambiemos Fuerza Riojana. Entonces es una senadora que entra por Cambiemos, ya había sido diputada nacional por Cambiemos también, reemplazando a Julio Martínez de la UCR, y ahora conformó un bloque aparte que en este momento, cuando empiezan a pesar las cosas, se fue y le dio quórum y votó a favor junto por el Frente de Todos. Bien, Cornejo, ¿cuál es la mirada sobre esto? Porque hay que explicarle a la gente, si alguien entra por Juntos por el Cambio y de repente dice... Pablo... Soy un monobloque, hola, me viste mal, yo no soy Juntos por el Cambio. Ahora me llamo Futuro Argentina y soy un monobloque, y monobloque en general pescan muy bien los monobloquistas. Exactamente. Bueno, pero a ver, hay solo una aclaración. El tema es, tal cual lo describió Pablo, los hechos son esos son los hechos. Una pequeña corrección. Ella entró por Cambiemos, entró por Juntos por el Cambio, efectivamente en el 2019. En realidad entró porque era suplente de Inés Brizuela Idoria, que fue electa intendenta de La Rioja. Entonces ella asumió en su lugar, era suplente, asumió en su lugar. Y luego ella está enemistada con con el senador Julio Martínez, que encabezaba la lista, y con Inés, con la intendenta, con lo cual no está participando de Juntos por el Cambio, ni siquiera está participando del PRO, no proviene del radicalismo, proviene del peronismo, ha sido aliada, efectivamente, pero hace rato que no trabaja en el interbloque de Juntos por el Cambio. O sea, ustedes no contaban con ese voto nunca. No contábamos con ella, pero acá viene el punto que me parece ociosa esta discusión, si bien los hechos son correctos, porque ella estaba sentada afuera, incluso estuvo hablando con nosotros, estuvo hablando conmigo, estuvo hablando con Luis Neidenhoff, estuvo hablando con Lucila Krexler y con Humberto Schiavone, los presidentes de los bloques, de los distintos bloques de Juntos por el Cambio. Y ella no dio quórum en el momento adecuado. Ella da quórum, la viene a buscar, Sagasti y Mayans, y luego ella se va, y al I-39, cuando ya había vencido, ahí se sentó, pero ya había vencido, es ociosa la discusión. Digamos, a Cornejo le molesta más el ruido está en que está fuera de tiempo, la ilegalidad está ahí, más que, me molesta si cambió o no. Me parece que hay dos elementos, Alfredo, me parece que hay dos elementos. Primero digo, una persona que es senadora nacional no es ingenua. Sabe que si entra llamada, como usted dijo, de la mano de Sagasti y Mayans, los alfiles de Cristina en el Senado, se sienta, se está prestando un juego. Y la otra discusión es, ¿qué pasa con el que entra con una banca? Pues si usted fue presidente del UCR hasta hace poquito, si usted mañana dice que no se vio un monstruo y se hace del Frente de Todos, ¿le van a decir en su provincia devolver la banca, Alfredo, o no? Por supuesto. Y bueno, esa es la otra discusión que la clase política tiene que tener, como decía antes. No la justifico, tiene que explicar ella por qué hizo eso. Y creo que sería útil que lo explicara. Pero a ver, el procedimiento concreto para sancionar una ley es el que dicen los reglamentos de diputados y de senadores. Acá se aumentó, acá se creó el impuesto a la riqueza, por ejemplo. En realidad se crearon 6 impuestos nuevos y se aumentaron 19, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Realmente es una cosa espantosa lo que ha hecho este gobierno en materia impositiva. Pero obviemos que es un tema pero lo hicieron con el reglamento, cumpliendo el reglamento de diputados y el reglamento de sanción de las leyes de senadores. Fueron contribuyentes por el impuesto a la riqueza, a la justicia. La mayoría salieron rechazados o todavía no se resuelven. Pero cumplieron el procedimiento para la sanción de esta. Acá no cumplieron el procedimiento. Por ejemplo, otros casos. Me lo recordaba Pichetto hoy, que yo lo había olvidado. Miren esto. Rimbombante. Se puede googlear rápidamente. Se pide el allanamiento del Senado por Cristina. ¿Ustedes recuerdan eso? Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, no obtiene el quórum para darle el allanamiento. Y a los 31 minutos de haberse convocado la sesión,
llegó Pichetto, hizo lo mismo que hice yo ahora, y dijo, esta sesión no va, porque se pasaron los 30 minutos. Y se cayó el allanamiento de Cristina. Ahora, se entiende que, o sea, que es un procedimiento, y todo el mundo aceptó, se pasaron los 30 Una sola minutos. cosita nomás. ¿Por qué le pasa tanto a Juntos por el Cambio que haya tantos legisladores sueltos que finalmente entran por Juntos por el Cambio y después se dan vuelta? Hay una serie de tránsfugas que están en la política, Esa es la palabra. efectivamente. Es decir, eso es así. ¿Qué puerta pone Juntos por el Cambio para que los tránsfugas no entren? Porque Yo creo es muy desilusionante. Yo creo los más decepcionados son los simpatizantes de Juntos por el Cambio, y tan decepcionados como ellos somos los que tenemos conductas concretas, ¿no? Y no decimos una cosa y hacemos otra. Así que también estamos decepcionados que ocurran esas cosas. Yo creo que acá hay un sistema político que funciona mal, donde el kirchnerismo abusa y ha deteriorado la cultura política argentina. Es un signo de los tiempos. La cultura que impregnó el kirchnerismo en el sistema político influye sobre el resto de los actores. Y la cultura de los tiempos la imponen los liderazgos, ¿no? Cuando Alfonsín fue líder en el 83, el peronismo se hizo democrático y republicano, ¿no? Es Pero, decir, Cornejo, en un yo tiempo quiero volver, digamos, ¿no? el kirchnerismo todos los días decimos algo, hablamos. Lo que vimos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es su opinión? Porque la verdad que hubo tanto pésimo ruido gesto, con eso. Es un pésimo gesto, no doy vueltas. Eso ahí el kirchnerismo, no digamos. doy vueltas con el asunto. Pero de la misma forma, digo, cuando yo era gobernador en Mendoza, yo promulgué la reforma constitucional que elimina la reelección indefinida. En Mendoza se daban circunstancias de bastante desequilibrio en el sistema y en su constitución. Tiene prohibida la reelección el gobernador, pero tiene permitida indefinidamente la reelección de los intendentes. Una locura. Una locura. Durante mi gestión se sacó por cláusula constitucional 4 de los intendentes que están incluidos ahora en el 2023 fueron a la justicia, y la justicia fueron por inconstitucional. Digamos, la cláusula que yo promulgué, mi promulgación, la cuestionaron constitucionalmente y la justicia me dio la razón. Bueno, es constitucional, y hoy Sí. 10 de los 18 intendentes no pueden ser reelectos en diciembre del 2023. A ver, uno escucha lo siguiente. Usted da un caso de usted mismo y pues se pone de ejemplo. Y está bien, el otro día, no sé, por decir a alguien, Fernando Iglesias, y se manifestó en contra, y vimos, no sé, Waldo Wolf se manifestó en contra, y otros fueron muy claros con esto, pero lo que parece es que no están organizados para actuar y pensar igual. Hay un problema de... no quiero dar una vuelta larga, pero la cultura política argentina y su deterioro hace que los únicos liderazgos potentes son los unipersonales legitimados en elecciones. La cultura argentina, si bien tiene un sistema constitucional muy presidencialista, lo tiene, y dos, hoy, Juntos por el Cambio no tiene un único líder que baje definiciones y acate el último concejal de la provincia de Buenos Aires. ¿Necesita tenerlo? Yo creo que sí, que lo necesita tener. Hemos hecho maravillas en estos 2 años. Me siento muy orgulloso de haber participado en este proceso porque hemos tolerado las diferencias y hemos llegado unidos al 12 de septiembre y demás. Yo les recuerdo que querían... incluso algunos integrantes de Juntos por el Cambio que se eliminaran las PASO, ¿no? Es decir, el 12... Tienen un enorme desafío. Lo que todos están viendo es aplauso, pochoclo y guirnalda, los votantes de Juntos por el Cambio para el espacio por cómo le fueron las elecciones. Pero lo que vino después, digamos, la inauguración de la oposición triunfante no funcionó bien. Bueno, han sido gestos de debilidad de liderazgos. Han sido defectos de debilidad del liderazgo de la mesa de Juntos por el Cambio y de los liderazgos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es decir, la verdad hay atenuantes, hay un montón de cosas que podría decirse, que esa reglamentación no estaba clara, que no sé qué, que no sé cuánto, pero la verdad que hay que poner las cosas negro sobre blanco. El espíritu de esa ley era que eran 2 mandatos de los intendentes, bueno, ¿no? Y ese era el espíritu de la ley. Después, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero el espíritu era ese. Y ha sido una pena porque
nivela para abajo. ¿No tienen miedo que los votantes, la última esta, Por supuesto que se enojen y que les den vuelta o se vayan otros? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, hay una gran volatilidad en el electorado, ¿no? Es decir, pero creo que el árbol no debe tapar el bosque. Se construyó un proceso de reconstrucción de Juntos por el Cambio en solo 2 años, que fue bastante exitoso el 12 de septiembre y el 14. Ahora hay que hacer el esfuerzo para construir la alternancia del 2023. Cornejo, gracias por la visita. No, por favor. Vamos a hacer una tanda. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. ¿Buscas un seguro de auto? Compara en Casa compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com. Compara en Casa. Fertec Performance Test presenta los resultados comprobados de Serie 6 en acción. La fertilizadora líder, con mayor ancho de labor, conectividad exclusiva y coeficiente de variación menor a 10%. Fertec, expandamos el futuro de la agricultura. Hiper Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el jueves 6, aprovecha 80% en la segunda unidad en pan dulces, budines y confituras, 50% en la segunda unidad en productos de almacén y frescos, 20% en cervezas y gaseosas seleccionadas y un 30% en juguetería. Y además, 12 cuotas sin interés en piletas y bicicletas. En Hiper Chango Más y Walmart, para estas fiestas encontrás el mejor precio. Fiverr Te la Hora se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si ya tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresa ahora en la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Make Fresh, Make Fresh. Make Fresh me encanta. Make Fresh se siente. Make Fresh perfumes en cada ambiente. Elegí el perfume para tu casa con Make Fresh. Del miércoles al domingo en Disco y Jumbo, 35% de descuento en conservas de frutas, helados y postres helados. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas y galletitas dulces. Además, exclusivo en Disco, 40% de descuento en pan dulces, budines, sidras y sabores Fizz. Y 2x1 en postres de maní, turrones y confituras navideñas. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. En esta Navidad nace Jesús. Dios está entre nosotros. El amor está entre nosotros. Él es nuestra esperanza. Con Él somos familia. De corazón les deseamos una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Gran energía. A mi señal parás y mostrás el número 1. ¡Corte! Ahora quédate quieto. ¡Corte! Va a parar, ¿cierto? Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea. Energizer Max Plus, nuestra alcalina número 1 de mayor duración. Compra productos Energizer. Carga tu código y participa en sorteos semanales. Think 2 en cines. En comparaencasa.com podés contratar un seguro para tu auto hasta un 40% más barato. Y eso te hace sentir que ahorraste. Entra en comparaencasa.com. Ahorra hasta un 40% menos en tu seguro. Compara en casa. Hace más de 50 años comenzamos con paso firme, sin saber cuán lejos llegaríamos. Optimizamos semillas y granos para nutrir al campo, al mundo y a nuestros propios sueños. Y seguimos con confianza, porque mirando el suelo, sabemos hacia dónde dar el siguiente paso. Peman, Semillas y Specialities. Llegó Omicron y se disparó la tercera ola. El desafío será contener los contagios sin frenar la economía. ¿Qué medidas tomará el gobierno? Verano COVID en A Dos Voces. Hoy 22 horas por TN. En Carrefour aprovecha fin de año de regalo. Hasta el 3 de enero, 80% de descuento en la segunda unidad en pan dulce, budines, postres de maní, sidras y sabores Fizz. 2x1 en confituras y turrones. Además, con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en whiskies, licores y bebidas blancas. Comprá también en carrefour.com.ar.
Más de 42.000 casos hoy confirmados, un récord, que por suerte no tiene alta letalidad, pero tiene alta dificultad en la vida diaria. Por ejemplo, vos decís, tengo que ir a tal o cual lugar, no es fundamental, pero es con una combi o es en un micro, ¿voy o preferible quedarse y resguardarse? Esa es una de las preguntas, se vienen las fiestas también, es decir, hay mucho de decisión individual. Ricardo Teijeiro es infectólogo. Ricardo, ¿qué debemos hacer frente a esta noticia del pico de infecciones? Horacio Rodríguez Larreta acaba de decir que de 6 meses pasa a 4 meses el periodo para darse un refuerzo de vacuna. ¿En qué punto estamos y qué debemos hacer? Estamos en un punto donde tenemos una curva exponencial de crecimiento de circulación viral, no de enfermedad. No estamos viendo ni consumo de camas en los hospitales, ni camas críticas, ni mortalidad. ¿Qué debemos hacer? Cumplir las medidas preventivas. Si nosotros tenemos que circular, tenemos que adecuarnos a usar el barbijo como corresponde, estar en lugares aireados, estar a distancia, tener la vacuna, el calendario completo, sean 2 o 3 dosis de acuerdo al tiempo que pasó de la segunda dosis. Pero eso es fundamental y ya lo sabemos. Ahora debemos cumplirlo. Pero el que tiene 2 dosis, de cada uno de nosotros. Ricardo, sí. Digamos, para la vida cotidiana, yo pongo este ejemplo y cada uno lo lleva al ejemplo que tenga más a mano. Es, debo ir a un lugar, pero tal vez puedo no ir. Tengo que ir en combi, en colectivo, en subte. Tengo 2 vacunas. Tal vez tengo 3, pero tengo 2 y la mascarilla. ¿Qué hago? ¿Por las dudas me quedo en casa para frenar la circulación y ponerme a resguardo? ¿O voy igual y no altero mis circuitos cotidianos? Yo no alteraría el circuito cotidiano si estoy vacunado. Tengo 2 dosis y no pasó más de 4 meses. Con esas 2 dosis tengo un nivel de protección adecuado. Ahora, voy a mantener la distancia, voy a estar con el barbijo adecuadamente puesto. Si yo tengo que hacer una reunión masiva, ir a un lugar, un bailable, algo que puedo evitar, bueno, yo lo evitaría. ¿Por qué? Porque en los lugares, y esto es lo que estamos viendo, este nivel de circulación, este crecimiento que tenemos, también se debe al comportamiento social, a las manifestaciones, a los eventos, a las reuniones. Entonces podemos evitarlo, porque sabemos que a pesar de estar vacunados, podemos transmitir el virus. Y cuando nosotros nos vamos a reunir en una reunión familiar para fin de año, es probable que haya un adulto mayor o algún paciente que tenga alguna enfermedad persistente que sí pueda correr algún riesgo. Entonces evitemos ese tipo de riesgo. Pero me parece que no es un momento para frenar o, si tengo decididas mis vacaciones, para no hacerlas. Yo las debo tomar con el grupo de gente conviviente, con el grupo de gente que viajamos, no exponernos a eventos, a otros grupos, no hacer intercambios. Me parece que eso marca la prudencia, ¿no? Bien, Adri. Sí, ha cambiado los días de aislamiento, bajaron a 5 para el caso de los vacunados. ¿Qué recomendaciones puede dar y si puede aclarar un poco cómo es la situación? Porque hay diferencias entre los de 10 y los de 5. No, a ver, aquel que tiene la vacunación completa y es positivo, disminuyó a 7 días el aislamiento, de 10 a 7. Ahora, el contacto estrecho que tiene esquema de vacunación completo y es asintomático, tiene 5 días de aislamiento. Esa es la diferencia. Lo que marca la diferencia acá es que esté vacunado completamente. Si no, sigue igual. Sigue con la misma cantidad de días de aislamiento. El que es contacto estrecho y no tiene la vacunación completa, o se testea el 7º día, se hace un test y al ser negativo se levanta aislamiento, o espera 10 días de aislamiento. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias por este ratito. Por favor, que les vaya muy bien. Bien, y vamos a hacer una última tanda.
Super Sale en Somier Center. Única vez en el año y hasta agotar stock. 70% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en colección 2021, discontinuos, outlet y temporadas anteriores. Estamos en Super Sale. Somier Center. Un lugar, las mejores marcas. ¿Buscas un seguro de auto? Compara en Casa compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com. Compara en Casa. El verano son lugares. Son colores, sabores, sonidos. Es muy difícil describirlo, pero es tan fácil sentirlo. Eastin, love your skin. Sentí la pasión de la marca número 1 en piscinas. IPC. Descubrí diseños donde todo tiene un sentido. IPC. Conocé la evolución en piscinas. IPC. Respaldo y calidad. IPC. La piscina es IPC. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores. Las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Tersuave. Hace más lindo cada rincón con la Feria de Descuentos de Easy. Del 29 de diciembre al 2 de enero, hasta 50% en muebles de exterior, piletas e inflables. Hasta 40 en aire, circuladores y ventiladores. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés. Easy. ¿Sale o no sale? Sí, sale. Y un ultra sale de Divanlito. No te pierdas esta oportunidad única de llevarte el mejor confort en 24 cuotas sin interés y hasta un 40% off con entrega inmediata. Compra online en divanlito.com. Este verano tu familia puede pasar momentos únicos. Perpool. 60 años diseñando las mejores piscinas. Perpool. Una elección inteligente. Visita Jujuy en Buenos Aires. Volvimos a Tecnópolis. En el stand de la Casa de Jujuy vas a encontrar productos de alfarería, gastronomía, shows en vivo y mucho más. Te esperamos los sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas. Saca tu entrada sin cargo. No te lo podés perder. Casa de Jujuy en Buenos Aires. La casa de todos los jujeños. En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Por eso ofrecemos una formación innovadora con un modelo de educación positiva. Elegí estudiar en una universidad que te enseñe cómo transformarte en líder. Elegí estudiar en una universidad que te enseñe a transformar el mundo. Universidad Siglo XXI. Transforma tu mundo. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Llévate los mejores smartphones en hasta 9 cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco. Cetrogar, acompaña tu vida. ¿Buscas un seguro de auto? Compara en Casa compara decenas de aseguradoras a la vez. Busca en comparaencasa.com. Compara en Casa. En Carrefour aprovecha fin de año de regalo. Hasta el 3 de enero, 80% de descuento en la segunda unidad en pan dulce, budines, postres de maní, sidras y sabores Fix. 2x1 en confituras y turrones. Además, con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en whiskies, licores y bebidas blancas. Comprá también en carrefour.com.ar. Bueno, hemos tenido algunas definiciones en este programa. Hablamos con la jefatura de gabinete del Ministerio de Salud de Nación. Nos confirmó que probablemente en algún momento de enero van a estar en las farmacias los autotest. Vos vas a poder ir, todavía no sabemos si te va a cubrir PAMI o si te va a cubrir Obra Social. Por ahora pareciera que no. Te comprás los autotest y te quedás tranquilo o confirmás que tenés, evidentemente. Pero por suerte se destrabó esto. Como todo, tardó demasiado, ¿no? Sí. ¿Está Edgardo? Voy a saludar al vecino, ¿está ahí? Sí, ¿cómo estás? Digo, acá estoy sentadito en una banqueta, esperando, escuchándolos a ustedes, esperando, bueno, el pase. Digo, qué país raro la Argentina, ¿no? Nosotros se supone que éramos el espejo de Europa, que todo lo que pasaba en Europa después repercutía acá, y ahora somos el espejo de nosotros mismos. Sí, y un espejo empañado de nosotros mismos.
Siempre se cree que Argentina es como el corcho en el agua y siempre saldrá a flote, pero si vos ves desde el 73 la pobreza del 4% al 42% que tiene ahora, te das cuenta que el corcho sí se puede hundir. Así que atención con eso. Sí, digo porque yo creo que nadie esperaba lo que estamos viviendo. Más allá, después estamos con los especialistas y dirán si es producto de la cepa Delta, que es la que es mayoritaria ahora, o es Omicron que está apareciendo, pero lo cierto es que tenemos una cantidad espectacular, impresionante de casos. Gracias a Dios, muchas menos muertes, aunque anda a decirle al que se le muere un familiar que son menos los muertos. Pero digo, no esperamos esta situación, ¿no? Sobre todo ahora en el inicio del verano. Yo arranqué por los indicadores económicos y vos por los sanitarios, que son muy importantes. Efectivamente, hoy vemos medidas. Anunció, lo decíamos recién, el Ministerio de Salud que se vienen los autotest, que es un reconocimiento de que los centros de testeo oficiales no van a dar abasto, de que no está bajo control todo el testeo. Y además, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta ya anunció que de 6 meses pasa a 4 meses el refuerzo de la vacuna. Efectivamente, están reforzando el sistema sanitario, no por letalidad ni ocupación de camas UTI, pero está circulando fuerte, Edgardo. Sí, no se quiere, nadie quiere recortar nada y acá habló todos, Gobierno nacional, provincia, la ciudad también. Nadie quiere recortar nada, sobre todo porque viene el verano, tiene mucho que ver el humor social, la gente planea, los que tienen plata planean sus vacaciones, entonces no se quiere hacer nada que cambie el humor social. Entonces, bueno, en ese marco lo que están tratando es de ver cómo frenan un poco este aumento realmente espectacular de la curva de contagios. Bueno, venimos de una serie de eventos masivos durante noviembre y diciembre, gigantescos, incluso muchos con figuras oficiales importantísimas. Digamos, 10 minutos antes de presentar en sociedad el pase sanitario, vos tenías a gobernadores yendo a recitales y sacándose fotos. Entonces, no es una casualidad que los contagios se hayan disparado más allá de la contagiosidad propia de la cepa Omicron, etc. Pero bueno, tampoco quiere el gobierno ni ningún gobernador ni ningún jefe de distrito convertirse en un gendarme sanitario y dar malas noticias cuando la gente quiere descomprimir. Bueno, habrá que tomar más prevenciones. Exacto, exactamente, porque además, a ver, todos necesitan, las economías están bastante vacías en las provincias y todos necesitan del turismo y de una temporada de verano que pinta muy bien en ese sentido, pero bueno, el tema es cómo equilibrar, ¿no? Que sea una muy buena temporada y que la gente se cuide y no sigan estos contagios subiendo de una manera alarmante. Y hay cosas concretas. Por ejemplo, recién hablamos con Ricardo Teijeiro, que es infectólogo. Digamos, si alguien ya tiene sacado sus pasajes en micro o en avión o lo que sea y se va a encerrar en 6 horas en una cabina con otra gente, si está vacunada y se pone bien el barbijo, ¿vale la pena abandonar el viaje por la circulación? No. Teijeiro dice, vayan, simplemente colóquense bien el barbijo y si están vacunados no renuncien a los programas que tenían. Obviamente fiestas masivas y concentración masiva no, pero por ahora lo que está en los planes puede continuar. Así es, Diego. Bueno, pásenla bien. Bueno, que tengan un gran programa. Nos vemos. Diego. Chau. Bueno, ahora sí, formalmente buenas noches. Qué manera de cerrar el año, ¿no? Que tenemos con este aumento tan importante que estamos viendo de los casos de contagio por COVID. Y uno se pregunta, bueno, lo hablaba recién con Diego, ¿no? Nosotros veíamos siempre a Europa y decíamos, no, a la Argentina le va a pasar lo que le está pasando a Europa, pero dentro de un tiempo. Sin embargo, ahora nos encontramos que recién empezamos el verano y hay un aumento realmente muy importante de casos. Decíamos que tanto el oficialismo como la oposición lo que están haciendo es recalculando, porque en esto siempre estuve a favor de la vacunación, para mí tiene que ser obligatoria. Estuve a favor de que se controlen muy bien los protocolos, que la gente los cumpla, pero también, como estoy a favor de todas esas cosas, también fui muy crítico
de los funcionarios, tanto de la nación, de la provincia, de la ciudad, del interior del país, cuando decían como que todo esto estaba, no superado, pero que estábamos en un mundo realmente muy bueno y vamos a enfrentar un gran verano, como que el COVID había sido dominado en la Argentina. Y nada de eso ocurrió, por eso yo quiero plantear que no nos tenemos que olvidar de esas cosas. El ejemplo viene de arriba. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Alberto Fernández, el 5 de octubre. Bueno, los primeros días de octubre. Para terminar de ponernos de pie. Ustedes que ahora que la pandemia ha pasado, la pandemia volvió a instalar entre nosotros algo que yo quería superar aquel 10 de diciembre del 2019, que era la confrontación y recuperar el diálogo y recuperar espacios de encuentro. Bueno, está claro que la pandemia no pasó, como dijo el presidente. Y ojo que cuando hicimos la nota con A Dos Voces, yo a Alberto Fernández, que lo conozco hace mucho tiempo, le dije que no estaba de acuerdo, que no se estaba cuidando como correspondía a un presidente de la nación, que la situación estaba bastante compleja, pero la pandemia no pasó. Pero el discurso de Alberto Fernández también fue el discurso de otros funcionarios, tanto del oficialismo y de la oposición. A ver, y no tenemos que echarle la culpa a Navidad. Después lo vamos a hablar con sanitaristas, porque ya están aquí, bueno, está Juan Carlos Cisneros, que es el subdirector del Hospital Muñiz, está Jorge Rachid, que es médico y asesor en la provincia de Buenos Aires, está también Adolfo Rubinstein, médico y diputado nacional, y va a estar también Eduardo López. Ahí lo vemos a Eduardo López. Con ellos vamos a charlar de todas estas cosas. Pero lo que digo es, no hay que echarle la culpa a las fiestas de fin de año. ¿Por qué? Porque lo veníamos diciendo nosotros cuando dijeron, no, está todo superado, abramos todo lo que podemos. Entonces se metieron, estaban desde lo político en las manifestaciones, del oficialismo, de la oposición, del festejo de una derrota que es un triunfo, el festejo del triunfo de la oposición, el 17 de octubre, otros actos en Plaza de Mayo, las marchas piqueteras, 75.000 personas en River, el fútbol que abrió las puertas, 50.000 personas en Boca, el fútbol que abría por todos lados, los recitales, las fiestas. Digo, esto, además al estilo argentino, yo siempre decía, esto lo vamos a tener que pagar en algún momento. Y me parece que lo estamos pagando ahora. Es una opinión personal, por eso están acá los sanitaristas, los médicos, que me van a decir si tengo o no razón, pero pasó todo eso y de repente empezaron a sumarse los casos. Y además lo que vamos a charlar es, Delta es, en este momento predomina Delta, Omicron está creciendo muy fuerte y lo que les voy a preguntar es, porque acá en la Argentina somos especialistas en instalar temas. Escuchamos por todos lados que dicen, no, es Omicron, tranquilo, es un pequeño resfrío, no es nada más, pero resulta que escuchamos a los funcionarios, lo escuchamos al ministro de Salud de la ciudad, escuchamos al ministro de Salud de la provincia diciendo, no, es Delta la que está predominando. Sí, Omicron está creciendo mucho. Entonces, si es Delta, no tenemos que subestimarla como algunos subestiman a Omicron. Bueno, de estas cosas vamos a charlar. Pero además vamos a charlar de cómo viene el verano. ¿Qué va a pasar en los centros de veraneo? Por eso vamos a estar en Mar del Plata, vamos a estar en Bariloche y vamos a estar en Carlos Paz. Porque la gente que no se va al exterior porque no tiene plata, con el cambio como está, ha decidido veranear en la Argentina y realmente parece que va a ser una temporada espectacular. Ahora, ¿qué medidas se van a tomar en todos estos centros de veraneo? Lo estamos viendo en el mundo del espectáculo. Obras que se estaban por estrenar y resulta que los principales actores están con COVID. Bueno, ¿cómo se preparan? Si vos te vas a ir a Mar del Plata, si vos te vas a ir a Bariloche o si vos te vas a ir a Córdoba, a Carlos Paz o la provincia, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te van a recibir? ¿Y qué tenés que hacer vos? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en Mar del Plata eran largas colas de gente para hisoparse, para hacer testeos. Este es otro tema que vamos a plantear con los especialistas, ¿no? ¿Tenemos la cantidad suficiente de testeos? No. Pasa como en Europa, que te dicen en España, en Francia, en realidad son cientos de miles, son miles de los de contagios, pero en realidad son muchos más porque los testeos nos muestran la realidad. En la Argentina, que siempre se cuestionaron, ¿muestran la realidad o no están mostrando la realidad? Ahí lo vemos a Guillermo Montenegro, que es el intendente de General Pueyrredón, nosotros decimos de Mar del Plata, con él vamos a hablar, también con Daniel Gómez Gesteira, que es intendente de Villa Carlos Paz, y con Gastón